andábamos publicitando. Cumplíamos el deber sencillamente, como nos enseñó Martí. E hicimos cuanto pudimos por los demás países. Creo que este extraordinario encuentro, las nobles, generosas y solidarias palabras de ustedes, están en parte reflejando la historia solidaria de nuestra propia revolución. Eso nos ha llenado de estímulo y nos alienta a seguir luchando. Hay grandes opciones en esta época: la opción de la libertad, la opción de la soberanía, la opción de la independencia, la opción de la justicia social. La justicia social va adquiriendo tal fuerza como idea en medio del neoliberalismo, que es la negación de todo principio de justicia, que hasta algunos organismos internacionales hablan de ello. El Banco Interamericano de Desarrollo habla cada vez más de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Hasta el Banco Mundial habla de la necesidad de justicia social en este hemisferio. Son los campeones del neoliberalismo. Y hablan de justicia social porque se dan cuenta que las diferencias son tan abismales y crecen, que quisieran concebir el sueño de un neoliberalismo, de un capitalismo con justicia social. Tienen miedo que la miseria, el hambre y la pobreza socaven las bases de ese neoliberalismo al que tanto se consagran hoy. Y por eso hablan de justicia social. Pero nosotros sabemos que la justicia social solo podrán aplicarla los pueblos, y que el neoliberalismo y justicia social son incompatibles, son inconciliables. Que un mundo superdesarrollado al lado de un mundo subdesarrollado es algo incompatible, inconciliable. Que aquellos se verán cada vez más ricos y estos se verán cada vez más pobres es una realidad irrebatible. La presencia de ustedes aquí demuestra que las ideas justas viven. Que las ideas nobles viven, que los valores viven. Y hay que multiplicar esas ideas y esos valores como Jesucristo multiplicó los peces y los panes. La Iglesia habla de la opción por los pobres y nos parece excelentemente bien, pero pienso que el mundo de hoy necesita algo más que opción, necesita lucha enérgica, tenaz y consecuente por los pobres.
de iglesia, ya que no se trata solamente de la iglesia católica. Hace falta una lucha infatigable contra las causas que originan la pobreza. Falta una lucha inconmovible contra el capitalismo, contra el neocolonialismo y contra el imperialismo. Hasta el día en que deje de hablarse de miles de millones de seres humanos que pasan hambre, que no tienen escuelas, que no tienen hospitales, que no tienen trabajo, que no tienen techo, que no cuentan con los más elementales medios de vida. Se acerca ya a los 6.000 millones de habitantes este planeta. En un siglo ha crecido 5 veces la población con que contaba hace apenas 100 años. Múltiples son las amenazas que sufre hoy la humanidad, no solo de tipo social, económico, político, militar. Aquí alguien hablaba, creo que fue Robertico, de que a las guerras hoy se le llaman misiones humanitarias, esfuerzos en favor de la paz. La guerra nos amenazan y por todas partes. Los intervencionismos nos amenazan y por todas partes. Pero el mundo también la amenaza la destrucción de las condiciones naturales de vida. La destrucción del medio ambiente, problema que ocupa cada vez más la atención y mueve cada vez más las conciencias del ser humano. Muy grande ha de ser el esfuerzo que debemos realizar en todos los sentidos para salvar a la humanidad de todos estos riesgos. ¿Y cuál es el origen histórico de esta situación? ¿Podrá negarse acaso que fue el colonialismo? ¿Que fue el neocolonialismo? ¿Que fue el imperialismo? ¿Podrá negarse acaso que fue el capitalismo? De eso estamos nosotros muy conscientes. Cualesquiera que hayan sido los reveses que haya sufrido el movimiento progresista, el movimiento revolucionario y el movimiento socialista. Pero nosotros, se lo decimos aquí, queridos compañeros, al capitalismo no volveremos. Capitalismo salvaje, o como quiera llamarlo Pérez Esquivel, capitalismo caníbal, capitalismo moderado, que eso existe, a ese no queremos volver y no volveremos.
conscientes de nuestros deberes, nuestras obligaciones. Hemos resistido ya casi 5 años en condiciones muy difíciles. Cuando otros querían que la revolución cubana desaparecería rápido de la faz de la tierra. Estamos trabajando arduamente, cada vez más, y poniendo incluso cada vez más el acento en lo subjetivo, en nuestros propios errores, en nuestras propias deficiencias, enfatizando lo subjetivo para que el objetivo no se convierta en un pretexto de las deficiencias. Tenemos que llevar todavía mucha más conciencia a nuestro pueblo. Así tenemos que explicarles por qué hay que recoger el exceso de circulante y las medidas que se requieren para ir recogiendo el exceso de circulante sin terapias de choque. Buscar la eficiencia en la agricultura, en la industria. Y nosotros, como no podemos vivir con la esperanza de estar en una torre de marfil, tenemos que andar mezclados con los problemas de este mundo, y a partir de la idea de que la virtud nace del vicio, igual que a veces del estiércol nacen magníficas flores. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con todo ese tipo de problemas. Tenemos necesidad de buscar recursos en moneda convertible para precisamente disponer de esos insumos. La ganadería se quedó también sin pienso, sin regadío, sin combustible. No son fáciles los problemas a los que hemos tenido que enfrentarnos, pero nos estamos enfrentando, cumpliendo aquello que dijo, creo que fue Robertico, de repartir lo poco que tenemos entre muchos y no repartirlo mucho entre muy pocos. Hemos ido repartiendo lo que tenemos, pero en esas condiciones tan increíblemente difíciles, repito, ni un maestro, ni una escuela sin maestro, ni un niño sin escuela, ni un enfermo sin médico y sin hospital. Mantenemos nuestro movimiento de desarrollo de la cultura, el desarrollo del deporte. Incluso en periodo especial alcanzamos el 5º lugar en las Olimpiadas. ¿Les da una idea de nuestro esfuerzo? En condiciones excepcionalmente difíciles. De modo que cuando lo poco que se tiene se reparte entre muchos, se pueden hacer muchas cosas. Y hay muchos países en el mundo que tienen mucho más que nosotros y hacen muy pocas cosas.